Bueno, quiero que en esta tarde vamos a recordar un poquito. Yo les pido que se acuerden pues de algo, una cosa que hayan recibido, que hayan comprado algo nuevo, ya sea cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes o ahora en su etapa adulta, depende aquí de donde se ubiquen, que se acuerden de eso que recibieron. Por ejemplo, yo me puedo acordar cuando estaba en el bachillerato, recuerdo que yo me compré unos tenis para jugar básquetbol, y fui a comprarlos. En aquel entonces no era tan fácil encontrar unos tenis, y entonces existía, y la gente de San Luis Potosí sabe muy bien a lo que me refiero, íbamos a las vías, así les llaman, ¿no? Las vías, que eran estos, pues había personas que iban a Estados Unidos, compraban cosas e iban a las vías a venderlas. Entonces, por ejemplo, yo fui y dije, voy a comprar compré unos tenis, la verdad eran unos tenis que a nadie iba a ver con esos tenis, porque así era. Ellos compraban unos tenis exclusivamente, un par, una medida, y era todo. O sea, en San Luis no iba a ver a ninguno que trajera unos tenis igual. Entonces yo fui, compré unos tenis, pues ahí andaba con mis tenis, y como toda persona nuevos, cuidándolos, que no se tallen, limpiándolos. Termino uno de quitárselos en el día y ahí está, limpiándolos nuevamente. Y pues le digo, esto es lo que llegamos a hacer todos. O sea, yo les pido que se acuerden de aquello que llegaron a comprar o aquello que recibieron, un juguete tal vez, y cómo uno lo cuida, y a veces un niño le regala un juguete y el estuche y lo vuelve a meter, lo vuelve a empacar otra vez y lo guarda ahí hasta que lo vuelve a usar. Entonces, hacemos esto. ¿Por qué? Porque nos gusta ese objeto que nos regalaron, o a lo mejor otras personas puede ser para las mujeres un vestido, unos aretes, un collar, algún reloj, muchas cosas que uno anda cuidando ahí. Y les digo, porque nos gusta, porque es algo que queríamos tener y lo cuidamos. Les digo, lo cuidamos mucho, lo limpiamos, hay mucho cuidado con él, queremos que no se dañe, pues también ahí que no se ensucie. Si se ensucia lo estamos limpiando. Le digo, yo mejor en los tenis los quitaba ya otra vez para que quedaran blancos otra vez, y para que sigan como nuevos, los queremos. Y llegamos a veces hasta decir, ay, cuánto amamos esto, ¿sí? Lo llegamos a decir. Pero si se han dado cuenta, al cabo del tiempo, ese gusto por ese objeto va disminuyendo. Por X, por Y situación, se va acabando eso que decíamos que amábamos, esa cosa, ese objeto. Ese amor va menguando. Y pongámonos a meditar, si esto lo hacemos con las cosas físicas, ¿no creen que nos pase lo mismo con las cuestiones espirituales? Tal vez nos llega a pasar. Nosotros acabamos de pasar la Pascua y los panes sin levadura, y nos centramos en el crecimiento, nos centramos en que tenemos que cambiar, pero pasando esta temporada de la Pascua y los panes sin levadura, olvidamos algo, que tenemos que mantenernos, y esos cambios y ese crecimiento tendríamos que mantenernos en ello. Pero lejos de seguir en esa etapa hacia arriba, pasa que empezamos a ir menguando en aspectos importantes de nuestra vida espiritual. Podríamos pensar y ver, por ejemplo, no lo voy a leer, pero ustedes pueden tomar nota de esta escritura que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, y que nos habla aquí en el versículo 5, 6, 7. Si vemos, podríamos llamarle una ruta del crecimiento que nos lleva hacia el amor y hacia la vida eterna. Bueno, hay que examinarnos cómo estamos con en esto que menciona aquí. ¿Vamos creciendo en ellas, manteniéndolas, o vamos hacia abajo? Digo, es meditar. Bueno, en estas cuestiones de la vida espiritual no nos tiene que pasar lo mismo que nos sucede con las cosas físicas.
una vez que lo tenemos, ¿no? Con el tiempo va desapareciendo ese gusto, ese deseo por mantenerlo ahí limpiecito, todo bien cuidado, sino que bueno, ya se rayaron mis tenis, ya quiero otros, es lo que muchas veces pensamos, y así pasa con otras cosas. Pues mi pulsera ya se rayó, ahora ya quiero otra que sea así. Les digo, y esto pasa. Ahora, ahí en Apocalipsis encontramos un mensaje muy positivo a una iglesia, en este caso es a la iglesia de Éfeso. Quiero que vayan ahí a Apocalipsis capítulo 2, vamos a leerla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces vemos aquí que el mensaje va hacia una iglesia que tenía obras, ¿sí? Tenía obras, trabajaban largo y duro por la obra de Dios. Ustedes lo pueden leer como lo leímos. Vemos que eran pacientes y que, como dice, no toleraban a los falsos maestros. Pero, y ahí viene el pero, tenía un defecto muy importante. Uno tan engañoso y oculto que esto fue lo que causó pues su caída. Y quiero que vean aquí en el versículo 4 para ver cuál es esa falla. Dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que habla acerca de Éfeso. Dice, has dejado tu primer amor. La mayoría de nosotros, yo creo que hemos leído esta escritura N cantidad de veces, y la advertencia sigue aquí. Y esta sigue siendo una advertencia para todos nosotros. Les digo, y no importa cuántas veces la leamos, podemos también caer en esto mismo. Podemos caer en perder ese primer amor. Desde el principio, los primeros cristianos de este siglo, habla que tenían ese amor, o sea, lo tuvieron. Este primer amor que no es el mismo que ustedes pueden escuchar en una canción pop, esas pop románticas, ¿no? Sino habla de un primer amor cuando nosotros llegamos a la iglesia, que es la emoción que sentimos al saber la verdad y ese deseo de querer hacer las cosas como Dios dice, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, llegamos a pensar, aún estando aquí en la iglesia, que, bueno, era tal vez un amor medio inmaduro, tal vez no era real, como a veces nos pasa con los objetos, porque nuestro enfoque va cambiando en estas cosas y pensamos o empezamos a poner excusas a nuestra falta de dedicación, dedicación y compromiso que tenemos al llegar a la iglesia y el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Entonces este primer amor va pasando. Este primer amor va pasando. Ahora, si nosotros vemos aquí esta parte del primer amor, pues en la palabra en griego no existe una palabra que diga primer amor, sino realmente son dos palabras, y esta palabra de amor viene de la palabra, de la familia de la palabra griega que se refiere al ágape. ¿Sí? Aquí la palabra que aparece como amor es la palabra de agapao, que describe
el ágape podríamos decir que describe el ingrediente que recibimos en la mente y en el corazón, y es una actitud en la cual estamos imbuidos en la palabra de Dios. Es algo que viene por el Espíritu Santo y tenemos que desarrollar de acuerdo al amor, también de acuerdo a como lo leíamos en 2 de Pedro capítulo 1. Este es un ingrediente del ágape, es muy real. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 12, versículo 13, es lo mismo que esta declaración que Cristo nos da, que va hacia el agapao. Marcos capítulo 12, versículo 30, es esta misma palabra, misma que aparece en Apocalipsis 2, versículo 4. Marcos 12, versículo 30 dice, y amarás, y aquí la palabra es agapao, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, este es el tipo de amor que nos habla que debemos desarrollar, que la iglesia de Éfeso perdió. Este es el primer amor que tenía esa iglesia de Éfeso, pero que no mantuvieron su estado. Ellos no protegieron este amor, sino que fue a la decadencia. Para nosotros podríamos pensar que es difícil de creer esto, pensando que algunas de estas personas conocieron a los apóstoles. Algunas de estas personas vieron a Cristo. Algunas de estas personas observaron esos milagros, o aún vieron levantarse a los santos, como lo habla Mateo 27, 52. Todos ellos vieron esto. Sin embargo, la advertencia está ahí, y sucedió, y está para nosotros para que no nos suceda. El reproche que se le hace a esta iglesia de Éfeso es que no mantuvieron ese amor divino que tenían al principio. No es que no lo hayan tenido, sino que no lo mantuvieron. Perdieron ese encanto, como lo que yo les mencionaba al principio, con mis tenis, pero después se pierde ese encanto porque ya lo rayaron, ya lo raspé, y entonces ya deja de atraerme. Bueno, aquí es algo similar, que no debería de pasar, sino que nuestro amor debería de ser constante, deberíamos de mantenerlo. Ahora, ¿qué tan fácil para nosotros es perderlo? Bueno, o mantenerlo. A medida que avanzamos por la vida, podemos engañarnos asumiendo que todavía nosotros tenemos esa nueva condición de ese amor primero, pero quizás no lo hemos mantenido, ese amor ágape como debería hacerlo. Tal vez asumimos que estamos creciendo cuando en realidad estamos menguando, estamos cayendo. Tal vez les digo, pensamos que lo tenemos y estamos creciendo y seguimos con él, pero tal vez no. Y es por eso que también nosotros vemos en la Biblia muchas escrituras que nos hablan de tener ese cuidado para mantenernos en ese primer amor, y también nos advierten y nos dicen qué hay que hacer para no perderlo. Por ejemplo, podemos ir al libro de Hebreos, capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar. O sea, nos da una advertencia de lo que tenemos que hacer, de no perder. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces nos dice aquí, hay que mantenernos fieles, firmes en lo que estamos creyendo. O sea, porque Dios sí está ahí, fiel, firme, en ese compromiso que hizo con nosotros. Y nos pide que nosotros tengamos
ese verdadero compromiso con Él. Ahora, en Éfeso nos habla acerca de eso, del primer amor. Como sabemos, podemos definir nosotros muy fácil, yendo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, ¿cuál es el amor? Para entonces poder darnos cuenta si lo estamos perdiendo o si lo estamos manteniendo, o cuál es nuestra condición. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor, y aquí la palabra amor es ágape, pues este es el ágape de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Con esto podemos ver que entonces el amor está definido por en nosotros guardar los mandamientos, por nosotros obedecer a Dios. ¿Sí? Está definido por eso. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, nos emocionamos con lo que aprendemos y deseamos poner todo en práctica, la instrucción de Dios. Bueno, les voy a decir esto, pero bueno, yo sé que las personas en Culiacán saben de esto. Yo el día que estuve en Culiacán, estas personas, Ariel y Sveidi, son nuevos, y yo me acuerdo, yo no sé si ellos se fijaron, pero yo les estaba hablando, estábamos hablando acerca de las fiestas, y ellos estaban así. Me volteaban a ver, les digo, yo no sé si Sveidi o Ariel se dieron cuenta de eso, pero estaban con ese, atentos ahí, viendo lo que les decía, y volteaban a la Biblia, anotaban y volteaban a verme, con ese interés que yo creo que muchos de nosotros llegamos a tener cuando llegamos aquí a la iglesia. Y yo aún todavía me sigo acordando del primer sermón que escuché. Y me acuerdo del título y me acuerdo de lo que hablaba. Que hablaba de cómo Dios era nuestro Padre. Ese fue el primer sermón que yo escuché cuando llegué a la iglesia. Y no lo tengo anotado aquí que diga, como si tengo mi fecha de cuando me bauticé aquí en mi Biblia. Pero no tengo ese sermón, ese primer sermón que escuché. Entonces, digo, para nosotros todo nos emocionaba. Y esa es la condición cuando llegamos a la iglesia. Nos emocionamos de lo que escuchamos. Queremos convencer hasta el que se nos atraviese en la calle. Y empezamos a querer ese compromiso, querer saber, aprender más de estas cosas. Y sí, de eso se trata, de aprender todo esto y quererlo poner por obra. También, si se dan cuenta, cuando llegamos a la iglesia y vemos estas cosas que dice la Biblia, no las cuestionamos, sino las aceptamos y decimos, ok, eso dice Dios, eso es lo que tengo que hacer. No las cambiamos, no ponemos objeción, sino las vamos practicando y practicando. Como vemos aquí, el ágape nos dice que el amor de Dios es guardar sus mandamientos, ponerlos por obra. Yo formulé unas preguntas, ¿sí? Unas cuantas, no son muchas, pero yo creo que, bueno, creo que estas, pero son muchas más. Estas preguntas podrían ayudarnos para ubicarnos a qué nivel está nuestro ágape, nuestro amor a Dios, en guardar sus mandamientos. Les digo, yo hice estas, unas cuantas, no hice muchas. Yo creo que ustedes pueden hacerse muchas más preguntas de qué tanto está ese amor ágape, o qué tanto es el nivel, si es el mismo que cuando llegamos a la iglesia, o ya va cayendo, o de plano, ya como dice una canción, de eso ya nada quedó. Bueno, hay que ver cómo estamos. Aunque yo les pediría, hagan un estudio y tomen, por ejemplo, esta escritura de segunda de Pedro, capítulo 1, que les digo que habla acerca de esa ruta que nos lleva hasta culminar con el amor y poder entrar en la vida eterna. Yo creo que ustedes pueden agarrar esa escritura, estudiar cada una de estas cosas y preguntarse, bueno, tengo ese conocimiento, tengo esa fe, tengo ese amor fraternal. Son cuestiones que debemos de preguntarnos. Digo, yo me hice varias preguntas, no son todas, les digo, ustedes pueden hacer muchas más. Yo hice unas para que ustedes las respondan, pero acuérdense que en esto de Dios es ¿sí o no? Porque como dice, si
a medias tintas somos vomitados, como lo dice también Apocalipsis. Entonces, piensen en ellas, ustedes mismos respóndanlas, porque ustedes mismos saben, aparte de Dios, o sea, yo como ministro no puedo saber realmente ese nivel en ustedes, sino es Dios y ustedes mismos, cada uno sabe ese nivel que podamos tener de ese amor de Dios. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que yo tengo es que si nosotros reconocemos realmente hoy en día, después de tanto tiempo que estamos en la iglesia, si reconocemos realmente que Dios nos sacó de Egipto, que representa el pecado, donde nos movíamos como unos participantes muy activos, ¿sí? Como dicen, como pez en el agua nos movíamos. Bueno, es respondernos, ¿reconocemos hoy en día a Dios como el que nos sacó de Egipto o pensamos que nosotros nos dimos cuenta y por eso estamos aquí? ¿Sí? No, es que yo me di cuenta y pues ahora sé por eso estoy aquí. Otra pregunta que nos podemos hacer es, si tenemos otros dioses, podemos decir no, pero pues está el dios dinero, el dios celular, el dios yo, ¿sí? Uno puede decir yo, es que yo, y uno viene ocupando el lugar de Dios, o sea, dice, yo soy Dios. No decirlo así a tal punto, ¿verdad? Pero en el punto de que nos centramos en nosotros, entonces ya viene a ser nuestro Dios, nosotros mismos. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ustedes saben que dice el mandamiento que no tenemos que hacernos imagen, ni inclinarnos, ni adorarlas. Y yo pienso que todos van a decir, no lo hacemos. Pero, ¿qué hay en ese juego mental que a veces nos lleva a pensar en crearnos una imagen de Dios o de Cristo? ¿Qué hay de eso? Podemos caer en esto también. Fíjense, yo recuerdo cuando era niño que íbamos a la misa el domingo y era un lugar donde no había ninguna construcción, simplemente llegaban ahí, el sacerdote ponía su estrado ahí, todo, su mesita, realmente era una mesita, y en el terreno se colocaban sus bocinitas y ya ahí empezaba a ver la misa. Y curiosamente este sacerdote leyó la escritura que hablaba acerca de la idolatría, hablaba acerca de no hacerse ídolos, de no adorarlos y de todo eso, y yo me quedé, a ver cómo la responde esa, pues si allí está la crucecita, allí está esto y esto el otro, que aunque les digo era todo portátil, pero pues los llevaban y los ponían. Y bueno, él respondió y dice, nosotros no adoramos ídolos, nosotros no adoramos imágenes. Dice, esto que ven aquí es como la fotografía de Cristo. Entonces no adoramos imágenes, es la fotografía. Es como si yo trajera la foto de mi abuelita y la pusiera aquí. Dice, no le estamos adorando a la imagen, es la foto. Pero, bueno, si nosotros, y yo me quedé pensando cuando escuché eso, pero si ustedes van a esta escritura de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, digo, y esto también para que no caigamos en esto, Deuteronomio 4, versículo 15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos, 4:15, ¿dónde estoy en números? En Deuteronomio. Dice Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que el Eterno habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis ni hagáis para vosotros escultura, ni imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Eterno tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, aquí nos dice, bueno, cuídate de todo eso. Y como les decía, a veces
ni siquiera tomar esas imágenes en el punto mental. Otra pregunta que podríamos hacernos en este examen de cómo estaba nuestro primer amor, nuestro amor ágape, es, el mandamiento realmente nos habla de no inventar formas de adoración de las ya establecidas por Dios. La pregunta sería, ¿lo hemos hecho nosotros inventar otra forma de adoración al verdadero Dios de lo que dicta la Biblia? Sí, porque nosotros, muchas veces decimos, es que yo tengo una relación con Dios perfecta y entonces en esta forma de yo hacerlo, estoy bien con Dios. Yo puedo decir, la cuestión del sábado, yo puedo inventar una forma de guardar el día sábado que no va de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia. ¿Sí? Esas son las formas de ir cambiando esa adoración, o más bien esas formas que Dios nos dicta de cómo debemos adorarlo. Y la pregunta, les digo, es eso, respondernos, sí lo hago o no lo hago. Otra pregunta que nos podemos hacer es que si nosotros obedecemos ciegamente las costumbres y las tradiciones familiares o de la sociedad que vayan en contra de la palabra de Dios, que nos lleva a la idolatría. O sea, nosotros estamos haciendo cosas que van en contra de los mandamientos. Ustedes saben que tenemos un mandamiento que nos dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y hay esta escritura aquí en Lucas, capítulo 6. En Lucas capítulo 6, versículo 46. Y esta es otra forma de nosotros tomar el nombre de Dios en vano. Dice Lucas 6, 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando nosotros decimos, yo sigo al verdadero Dios, y no hacemos lo que dice Dios, nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. La pregunta es, ¿hacemos esto? ¿Decimos que seguimos a Dios y hacemos lo que bien nos parece o hacemos lo que Dios nos dijo? ¿Cuál es nuestra respuesta? Si nosotros hacemos lo que bien nos parece, entonces podemos decir que nuestro amor ágape va en decadencia, va a la baja. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dice, vamos por buen camino. Otra pregunta que nos podríamos hacer es en Mateo 23, si todavía caemos en esto después de tanto tiempo de estar en la iglesia, para referirnos a otras personas con sus títulos que tienen en sus grupos. Aquí en Mateo 23, 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo creo que sabemos a qué se refiere esto, pero muchas veces todavía cuando estamos en la iglesia se nos barre esa situación y decimos, el Padrecito, el reverendo. Cuando vemos aquí que es un mandamiento que nos dice, no lo hagas. No lo hagas. Entonces hay que tener ese cuidado. O sea, es un mandamiento, es una instrucción que Dios nos da. Tenemos que cuidarlo, porque si no también ese amor ágape va a la baja. Lucas capítulo 4, versículo 16, podríamos tomarlo como si nosotros estamos siguiendo este ejemplo de Cristo o no lo estamos haciendo. En Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí vemos que para Cristo, para Jesús, su costumbre era asistir a la sinagoga el día sábado. ¿Cuál es nuestra costumbre del día sábado? ¿Estar aquí en servicios o
irnos a otro lugar. O decir, bueno, me quedo aquí en mi casa y desde aquí lo veo. Cuando, es cierto, cuando yo puedo decir, cuando yo digo, pues me quedo en mi casa y aquí veo, desde aquí veo el servicio, es focos rojos de que ese amor ágape va en decadencia. O sea, podemos poner mil excusas, o sea, el trabajo, podemos N cantidad de situaciones que pasan en la semana y que por todas esas podríamos decir, me quedo el día sábado en mi casa descansando, todos. Yo creo que si fuera así, si pensáramos así, pues el señor Cristian no vendría. Tiene trabajo. Yo también podría decir, yo me quedo en mi casa, pero no. O sea, es nuestro compromiso que tenemos con Dios, es lo que nos hace estar aquí. Y entonces, yo les pregunto, ¿seguimos este ejemplo de Cristo de conforme a esta costumbre de estar cada día sábado aquí? ¿O no? Si nuestra respuesta es que no, tengamos cuidado, porque entonces nuestro amor ágape va muy a la baja. Muy a la baja. Y entonces hay que preguntarnos, bueno, de los 52 o 53 sábados semanales más los días santos, ¿cuántos de esos hemos dejado de congregarnos? A no ser por una enfermedad, ¿sí? A no ser por una enfermedad. Si lo hacemos por X situación, hay que tener ese cuidado y hay que ver entonces, cuidado, porque ese amor ágape va a la baja. Y pues también podríamos preguntarnos si, de acuerdo a lo que dice Isaías 58, lo estamos haciendo o hacemos lo que bien nos parece. Vamos aquí a Isaías 58. 13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Y hay que preguntarnos, bueno, ¿hacemos las cosas conforme a lo que dice aquí o hacemos nuestra voluntad como aquí lo dice? Si hacemos lo que bien nos parece, ese amor ágape que deberíamos de mantener, vemos que va en decadencia, va cayendo, va a la baja. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, si nosotros honramos a nuestros padres y los respetamos, si los obedecemos, como lo vemos en Efesios 6, 1:3 o Juan 15:10, y podemos pensar que sí, los honramos, los respetamos, pero podríamos hacernos esta otra pregunta que vemos aquí en Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7, versículo 9 dice, les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, podemos sí honrar y respetar a nuestros padres, pero ¿qué hay de esto otro? ¿Los ayudamos, vemos por ellos? ¿O qué hacemos? Si no lo hacemos, pues entonces también, y los tenemos, y ellos tienen esa necesidad que los ayudemos, pues entonces nuestro amor ágape va a la baja, va en decadencia. Otra pregunta que podemos hacernos es, si hemos cometido homicidio, y pues yo creo que todos van a decir no. Pero ¿qué hay del mandamiento, de la instrucción que vemos aquí en Mateo capítulo 5? En Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y hay unas traducciones que lo llaman, que dice que se enoje alocadamente. A veces unas personas luego se encienden y empiezan a insultar o a manotear, dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, ¿qué hay de esto? ¿Cómo nos comportamos? ¿Actuamos enojadamente, locamente? ¿Qué hacemos? Y a lo mejor podemos decir, bueno, si ya fue a hablar con el hermano y le pidió perdón y hablaron como dice la instrucción, está bien. Eso quiere decir que ese amor sí va avanzando. Pero si se inventa una excusa para no hacerlo, eso quiere decir que el amor va a la baja. O ya se perdió. ¿Sí? Y así podemos hacernos muchas preguntas. Yo les pregunto, ¿han robado ustedes? Y van a decir, no. Pero acuérdense de la instrucción que hay en Malaquías. Y que dice, ¿robará el hombre a Dios? Y le dicen, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? Bueno, si nosotros no pagamos esos diezmos y esas ofrendas, pues nosotros estamos robando a Dios. Y es entonces ese amor ágape, ese primer amor, está a la baja. Está a la baja. No son muchas preguntas. Por eso les decía, ustedes se pueden hacer más preguntas para saber su nivel. Si ustedes están manteniendo ese primer amor, pues ya lo perdieron. Porque como vimos en Éfeso, ellos seguían haciendo muchas cosas. Pero dice, pero tengo contra ti, ¿qué has dejado? Lo perdieron. Les digo, ¿por qué es tan sencillo esto? En el robar. Si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿le vamos a robar? No le vamos a robar. Nosotros entonces pagamos nuestros diezmos, pagamos nuestras ofrendas, como Él nos dice. Le demostramos ese amor. Si nosotros no lo hacemos, pues ese amor a Dios o ese temor de Dios no existe. No existe. Pero también podemos estar aquí cada día sábado, cada fiesta, pero si fallamos en esa parte, demostramos falta de amor. Quizás pagamos nuestros diezmos, quizás pagamos nuestra ofrenda, estamos aquí cada día sábado, ponemos en práctica ciertos mandamientos, pero si nosotros fallamos en esto que nos dice Juan capítulo 13, versículo 35, es muy claro lo que aquí nos dice. Entonces ese primer amor se desvaneció, no está. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El poner en práctica ese segundo y gran mandamiento. El valorar a esa persona que llamó Dios. Muchas veces las personas en la iglesia preguntan, oye, ¿por qué está esa persona aquí? O sea, ¿por qué está esa persona aquí en la iglesia? Y la respuesta es, porque Dios lo trajo. Y porque Dios ve algo que nosotros no alcanzamos a ver como seres humanos. Y Dios ve un potencial en esa persona, por eso viene a la iglesia. Pero así como a nosotros Dios nos pulió, pues también a los demás los tiene que hacer. Entonces por eso tenemos que tener esa paciencia, y ahí es donde entra la práctica de ese segundo mandamiento. Y lo tenemos que hacer. Entonces hay que examinarnos si verdaderamente hemos mantenido este primer amor o si ya se extinguió. Y hay que preguntarnos, bueno, ¿qué tan comprometidos estamos con todo esto? Para no caer, para no perderlo. Y hay varias escrituras, todavía tengo tiempo, y vamos a ver rápidamente, por ejemplo, una de ellas, Deuteronomio, que nos dan esos ejemplos para nosotros seguirlos, para nosotros ver que sí se puede ser uno fiel hasta el final, que sí se puede mantener ese amor y seguir adelante.
aquí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, 34, por ejemplo, vamos a ver. Desde ahí dice: y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y él le dará la tierra, a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a él Eterno. Siguió fielmente al Eterno. Vemos aquí ese ejemplo, que es seguirlo fielmente. Y para nosotros es un ejemplo a seguir. Ustedes pueden leer toda la historia y a todo lo que se enfrentó también Caleb. Situaciones difíciles, pero él se mantuvo ahí. Nosotros también, en la iglesia, afuera, en la casa, podemos pasar situaciones difíciles, pero aquí vemos que él se mantuvo. Y para nosotros es mantenernos fiel a las instrucciones de Dios, seguirlas, ponerlas por obra, aceptarlas y estar creciendo, estar alimentándonos de la palabra de Dios. Aquí en Primera de Timoteo, también, otro ejemplo, capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, aquí lo que nos dice en Timoteo es, o sea, mantente en esa fe, en una buena modo de vida, buena conciencia, que no vayas a caer como los otros que lo hicieron. O podemos ver también en Hebreos capítulo 3, versículo 5, aquí hablando acerca de Moisés, en Hebreos capítulo 3, versículo 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, podemos ver, y ustedes lean todo acerca de Moisés, todo lo que pasó, a todas las cosas que se tuvo que enfrentar, y aquí lo llama que fue fiel, se mantuvo en esa condición que Dios quiere que también nosotros nos mantengamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Bueno, versículo 11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, nos está diciendo, como les digo, la Biblia nos habla de esas partes en las cuales podemos fallar, podemos caer, pero también nos dice, mira estas otras, cómo hacerlo para no caer, lo que tienes que hacer para mantener ese primer amor, para seguir adelante. En Proverbios 4, Proverbios capítulo 4, versículo 4. Bueno, desde el versículo 1 dice, oíd hijos las enseñanzas de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. O sea, para que exista ese amor a Dios. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razonamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Son instrucciones que nos ayudan y nos guían para mantenernos en este camino. Como les decía, vuelvo y les digo, la Biblia nos habla acerca de todas estas cosas en las cuales podemos caer, en las cuales podemos fallar, pero también nos advierte y nos va indicando, mira, cuídate de esto,
haz esto, no hagas esto. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en el camino, para que mantengamos ese primer amor, para que mantengamos ese primer amor. Entonces, la advertencia que leímos en Apocalipsis, ahí está, y va a seguir ahí, y la vamos a seguir leyendo, de Éfeso. La vamos a seguir leyendo en cantidad de veces. Pero también la Biblia nos dice cómo mantener ese primer amor. En este camino que estamos, y todavía hasta el retorno de Cristo, va a depender de cada uno cómo llegue hasta ese tiempo en la condición de ese amor ágape. Depende de cada uno. ¿Sí? Tenemos que estar cumpliendo los mandamientos de Dios. Tenemos que venir a los servicios, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar ayudando, tenemos que cumplir todo lo que nos dice Dios para mantener ese ágape. Pero si nosotros empezamos a caer en ese conformismo, a caer en ese para después, es obvio que vamos a perder ese primer amor. Es obvio que no vamos a llegar con un buen nivel. Es obvio que también seamos desechados por eso, porque lo perdimos. Depende de cada uno. Y cada uno sabe, como decimos, sabemos de lo que cojeamos cada uno. Y entonces tenemos que trabajar. Cada uno tiene que trabajar en esa parte que le corresponde para tener y mantener ese primer amor. O sea, hablamos de un crecimiento, hablamos de cambio. Y si hacemos esos cambios y tenemos ese crecimiento, tenemos que mantenernos. No podemos caer. No podemos caer. Tenemos que mantenernos y, como dicen las Escrituras, ser fieles delante de Dios. Tenemos que cumplir estas instrucciones que nos da Dios y son para que veamos esos focos rojos, esos focos amarillos que nos van dictando el camino por donde tenemos que andar. Pidámosle a Dios que nos guíe para mantenernos en este camino.